verdad que me siento contento, privilegiado como siempre de que Dios me llamó. Es un privilegio estar aquí delante de su pueblo, es un privilegio ser el pastor de esta iglesia, es un privilegio que hoy pueda yo conducir la palabra del Señor. Y yo quiero decirles esta noche que yo lo que quiero es una enseñanza. La última vez que estuve aquí estuve hablando de la familia. Por ahí un día después de la prédica estuve hablando con pastor Dani, y él me decía que por qué no seguíamos hablando de este tema que es tan importante, porque en estos días Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está haciendo cosas maravillosas, y una de las cosas que más son importantes en nuestra sociedad es la familia. Y yo quiero que usted va a entender que eso es contigo. Puede ser un papá, puede ser un hijo, puede ser una mamá, pero el mensaje es para todos. Y es una enseñanza que yo cuando el pastor Dani me empezó a comentar ese día, que fue hace días, porque hemos tenido muchas cosas, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios ha estado levantando el ánimo y haciendo cosas maravillosas en medio del mover de los líderes de esta iglesia. Cuando yo me voy para casa y mi esposa, que sabe que yo a veces, aunque estoy acostado, estoy ahí con el cerebro siempre maquinando, ¿verdad? Y yo le digo: Señor, háblame, dime sobre qué aspecto, ¿verdad? Porque hay muchos tópicos hablando de familia. Y llegó a mi mente un pensamiento, y que en ese momento el pastor Dan lo confirmó cuando nos habló de un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces Dios me puso un pensamiento que decía: una familia conforme al corazón de Dios es lo que Dios quiere en este lugar y en toda la tierra, amén. Dios lo que quiere son familias conforme al corazón de Dios. Y cuando Él puso ese pensamiento en mí, yo empecé a pensar en mi mente, y yo digo: yo he visto ese título en algún lado en mi casa. Y se me metió eso. Mire, y me levanté donde estaba y me fui a la biblioteca, que a veces está un poquito desordenada, pero está llena de libros muy lindos. Y yo digo: yo he visto este título en algún lado. ¿Por qué? Porque Dios me puso ese pensamiento. Y casi que me fui directo a un grupo de libros y me encontré esta belleza. Y dice: una familia conforme al corazón de Dios. No vengo a venderles el libro, lo que quiero es que darles un testimonio. Y yo vine y digo: mira, no me acuerdo cuándo lo compré, no me acuerdo, pero ahí está el libro, no lo he leído, no sé qué es lo que tenía. Hoy ya lo leí, pero digo: qué tremendo. Dios puso ese pensamiento, una cosa que estaba ahí, y me voy, y donde lo abro, veo que hay una dedicatoria dentro del libro, y dice: para Ruth y Flori, que el Señor las bendiga y que sean unas princesas hermosas en el reino de Dios. Y la firma el autor del libro. Dios me trajo a mí en ese momento muchos recuerdos. Yo participé en el 2007 en un congreso en México, y estando allá en México, el autor de este libro nos habló acerca precisamente de esto, y con todas esas cosas que usted a veces recibe de Dios, y tal vez es mucha comida, ¿verdad? Entonces usted la guarda, pero Dios sabía que Rudy y Flori eran primicia de toda la gente que iba a ser bendecida en esta tierra. Dios puso aquí, mire, y yo no voy a hablar todo el libro, pero sí quiero enseñar acerca de eso, porque definitivamente esa es la raíz, ese es el principio. Por supuesto que el fundamento es Cristo, pero van a entender por qué Dios me dio en aquel momento, a través de ese hombre. Lo conocimos como 2 horas, posiblemente estuvimos con él, y me autografió un libro para mis hijas, pero ahora mis hijas son un montón, mis hijas y mis hijos, ¿verdad? Así que esto es para usted, y esto es para nuestra familia, esto es para la iglesia, amén. Bendito sea el Señor. Entonces yo quiero esta noche decirle, ahí que usted piense un momentito, ¿qué es lo más importante para usted en este momento? ¿Qué es lo más importante para usted en este momento? Ahí sí, rápidamente usted puede pensar en 1, 2, 3, no sé cuántas cosas, pero por lo menos una, usted tiene que estar bien sabido. ¿Qué es lo más importante para usted en esta noche? Y en su vida, por supuesto, ¿verdad? Y entonces yo quiero tomar una pequeñísima historia acerca de un hombre que se llama Paul Zongas. Este hombre es un gringo, el libro es de un mexicano americano, se llama Paul Zongas.
Este hombre en 1978, es una historia muy corta, yo no la voy a hacer larga. En 1978 es electo senador del estado de Massachusetts. Él empieza su estado político, ¿verdad? Ahí en el estado de Massachusetts, y en 4 años él se vuelve una estrella política. Él se vuelve muy popular en Massachusetts. Inclusive era favorito a ser reelecto en la próxima elección, y un potencial como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Este hombre, en muy poco tiempo, Dios lo levantó así tremendamente en ese lugar. Pero resulta que en 1984, para la próxima reelección, este señor anuncia su retiro. Y semanas antes de que él anuncie su retiro, fue diagnosticado con un tipo de cáncer linfático. Este tipo de cáncer, si bien no tiene cura, pero sí puede ser tratado para llevar una vida ahí. Sin embargo, esta enfermedad no obligaba a este señor a retirarse de la política, no lo obligaba, pero sí definitivamente tenía que enfrentar una realidad, que se iba a morir. Amén. Esa es una realidad que usted y yo tenemos también. Por si no se había dado cuenta, usted también se va a morir como ese señor también y como yo. Pero a veces nos pasamos desapercibidos, como que si nosotros no nos vamos a morir, que faltan demasiados años para morirnos. Y a este hombre se le vino un pronto a otro cuando estaba en lo mejor de su vida. Imagínense, estaba siendo candidato a algo maravilloso que es la presidencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y él más bien toma una decisión y dice, ¿cuáles eran para él? La pregunta de él, ¿cuáles eran las cosas más importantes para él en ese momento? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era lo que verdaderamente importaba para él? Porque tenía que tomar una decisión. Si bien es cierto, él podía seguir, pero también se estaba enfrentando a una realidad que se iba a morir. Y aunque usted y yo sabemos que nos vamos a morir, nunca estamos pensando hasta que alguien nos dice, usted tiene esto, usted tiene lo otro, y entonces ahí sí es cierto que se nos acaba el mundo. Y ahí es cuando pensamos en real, ¿qué es lo más importante para nosotros? Y sabes que este hombre dijo, si no puedo tenerlo todo, porque ahora ya sé que no lo puedo tener todo, yo sí voy a querer estar con mi familia. Yo quiero ver a mis hijas crecer. Yo no me quiero perder esa oportunidad. El tiempo que me quede de vida, yo quiero pasarlo con mi familia. Y por eso él se retiró de la política. Podía seguir trabajando, pero él dijo, no, yo si me voy a morir, voy a aprovechar mi familia como nunca lo he hecho. Gloria al Señor. Días después, él dice, si, yo no voy a renunciar a ver crecer a mis hijas. Días después dice que recibe una carta de un amigo y felicitándolo. Él le decía la nota, nadie dijo jamás en su lecho de muerte que hubiera querido pasar más tiempo en sus negocios. Nadie dijo, y esto es para usted y para mí, nadie dijo nunca en su lecho de muerte que hubiera deseado más. El último tiempo que le quedaba, estar trabajando. Y eso es una realidad, amén o no. ¿Usted cree que si usted ya mañana se muriera, usted desearía ir a trabajar hasta la última hora que le queda? ¿Usted cree que si usted tuviera ya la certeza que usted se va a morir un día de esos, usted sigue trabajando como muchas veces seguimos trabajando? Eso es una realidad con nosotros y conmigo. A mí me confrontó porque esa palabra era para mí. Dios me la dio en el 2007 y no lo leí siquiera. Y me perdí de mucho, pero gloria al Señor porque hoy estoy aquí, todavía estoy vivo y puedo aprovechar el tiempo. Entonces, él le dijo eso. Para muchos, digamos, esta revelación, esta verdad, podría llegar tarde porque algunos se van a dar cuenta que un título académico, un ascenso en el trabajo, unos cuantos millones más en el banco, no significan nada. Oiga, familia, no significan nada si usted y yo se nos diéramos cuenta que nos vamos a morir. Pero ¿cuántas veces estamos trabajando al revés? Se nos olvida que nos vamos a morir y inclusive empezamos a hacer un montón de cosas y desaprovechamos el tiempo como verdaderamente tiene que ser. Gloria al Señor. Está muy serio, pero Dios nos hable esta noche. Dios quiere que usted y yo podamos entender que es importante, que es lo más importante para usted y para mí. Vale la pena, de verdad, lo que verdaderamente vale la pena es nuestra familia. Puede ser que usted en este momento no comparta conmigo, pero hoy yo quiero que usted va a entender y recapacitar qué es lo más importante para usted
para que empecemos a vivir de la manera que Dios quiere que vivamos, porque es una familia conforme al corazón de Dios. Hoy día, desgraciadamente, la paternidad y la maternidad están sumamente devaluadas. Devaluadas significa que pierden el valor. Ser padre y ser madre ha perdido el valor en la sociedad en hoy en día. Y se piensa, oiga, podemos tener un hijo hermoso, podemos tener una hija hermosa, podemos tener una familia hermosa, pero se piensa que hoy el pensamiento de la gente es que para lograr algo trascendental en esta vida, yo tengo que sacrificar cualquier cosa, incluyendo la familia. Y eso es una verdad, se lo aseguro porque yo viví así. Entonces, hoy en día la gente cree que para alcanzar ese sueño, que para alcanzar esa meta, hay que hacer cualquier sacrificio. Y eso incluye cualquier cosa, incluyendo esa gente que está a nuestro lado, esa gente que vale la pena, esa gente que es lo que verdaderamente importa en este mundo. Gloria al Señor. Y hoy más que nunca necesitamos ser padres y madres de acuerdo al modelo de Dios. Oiga, hoy más que nunca debemos de entender que necesitamos ser padres y madres e hijos conforme al modelo de Dios. Necesitamos criar hijos que Dios pueda usar para cambiar esta comunidad. Necesitamos criar hijos que Dios pueda usar para que los corazones de la gente arda de verdad ahí en donde está trabajando, donde está viviendo, donde sea lo que está haciendo. Que nuestros hijos sean lo que Dios use para cambiar el ambiente en nuestros trabajos, el ambiente en donde quiera que nos movamos. Pero ustedes y yo como padres necesitamos hacer eso en nuestros hijos, criar eso en nuestros hijos. Que nuestros hijos sean verdaderamente el cambio, la transformación de verdad. Y que no sigan siendo de los mismos de ahí. Que no se sabe quién es quién. El estado de la familia actual es lamentable, familia de Casepan. El estado, yo estoy hablando de la familia en general hoy en día. El estado de la familia actualmente es lamentable. Por donde quiera hay padres sin autoridad. Por donde quiera hay hijos que no respetan a nadie. Hay hogares de madres solteras, abandonadas, familias que Dios no tiene lugar. Eso es lo que pasa con la familia moderna. Qué lindo, tenemos de todo. Antes yo me acuerdo que para alumbrarnos en la casa de mi abuela había que usar una lata de sardina vuelta con una candela por dentro. Hoy tenemos de todo, hoy nadie descansa, pero nuestras familias están siendo destrozadas. Eso es lo que es la familia moderna del día de hoy. La familia de hoy está considerada desechable. La gente viene y se casa y se divorcia, se casa y se divorcia. No les importa y se van y vienen, van y vienen. Como que si fuera algo desechable. Y yo no estoy acusando a nadie, iglesia. Yo no estoy acusando a nadie. Lo que pasa es que Dios está haciendo una transformación en esta iglesia. Y va a empezar con la familia. Porque de ahí se deriva el resto. Gloria al Señor. Entonces, en medio de todo eso, necesitamos entender que hoy en día no se toma el aprecio, no se toma el tiempo, como que si, no importa, yo hago esto, yo hago lo otro, como que si fuese desechable. Y entonces por eso que viene el divorcio, viene la violencia, vienen los abusos y viene un montón de cosas detrás. La familia moderna está criando hijos desobedientes, groseros, indisciplinados, padres deshonestos, mentirosos e irresponsables. ¿Amén o no? Eso es una realidad. La familia moderna eso es lo que está criando. Desgraciadamente, usted tiene que darse cuenta, como yo, que nosotros somos parte de esas familias modernas. Tenemos que revisar muy bien qué está pasando en casa. Porque aquí en la iglesia nos vemos muy bonitos, aquí en la iglesia todo pasa muy bien. Pero ¿qué está pasando en nuestra casa? Eso es lo más importante. Hombres que son temidos más que respetados. Le tienen un miedo terrible al papá. Porque son hombres déspotas, son hombres autoritarios. Aquí solo lo que yo digo y usted no diga nada. Así crecí yo. Eso no viene de ayer, eso viene mucho tiempo atrás. No nos asustemos, yo sé que no nos vamos a sorprender, pero eso es algo que usted tiene que agarrar conciencia como yo, porque Dios está cambiándolo ahora, porque necesitamos volver a ese modelo que estaba hablando al principio. El adolescente moderno, porque no solo para nosotros, usted también, chico, aquí, los que están aquí y los que están por allá, el adolescente moderno cae en toda clase de vicios sin remordimiento. No le importa lo que hace lo malo y como que si estuviera comiendo chicle nada más.
No hay remordimiento. Participan en relaciones ilícitas como que si fuera deporte. Porque el deporte es bueno, pero las relaciones ilícitas no. Entonces, tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Entonces, hay una pregunta: ¿por qué hemos permitido la destrucción de nuestro núcleo familiar? ¿Por qué hemos permitido que el núcleo familiar se esté desboronando? ¿Por qué? Ahora, ¿cómo podemos permanecer imperturbables cuando nuestros hijos rechazan a Dios? ¿Cómo podemos pasar nosotros los papás como si nada estuviera pasando con nuestros hijos? Rechazan la iglesia y rechazan la palabra de Dios, rechazan la Biblia. Muchas veces usted escucha hijos ahí y no necesariamente solo en la iglesia, pero la gente de afuera habla pestes de la palabra de Dios. Y esa gente que habla pestes tuvo papás. ¿Cómo podemos pasar imperturbables como que si nada nos importa cuando los hijos se niegan a obedecer a sus padres? Cuando llegan a casa a la hora que les da la gana, salen con quien quieran, deciden qué programas de ver de televisión, empiezan las relaciones de noviazgo de 12 años o antes. Tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, deciden casarse con personas no cristianas, fuman, ingieren alcohol, se drogan. ¿Cómo podemos pasar imperturbables? Papás que estamos aquí en esta noche, hoy usted y yo necesitamos hacer conciencia. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Será la familia de verdad? Pero si es la familia, ¿cómo está creciendo esa familia? Entonces, en medio de todo, ¿por qué hemos permitido que el mundo, que el diablo destroce nuestras familias? Esa es una responsabilidad de la iglesia. Eso es algo que usted y yo debemos tener conciencia plena, clara sobre eso. Pero ¿existe un modelo en que podamos seguir para evitar esos males? ¿Existirá un modelo que usted y yo podamos seguir y que nuestros hogares puedan crecer sólidos y sanos? Pues eso es lo bueno que vamos a ver entre un ratito. Para eso también, para entender cómo hacer, porque a veces el problema es que no sabemos qué hacer. Había otro hombre, otra pequeña historia. Otro hombre, este hombre se llamaba Lee Iacocca, no Coca de otra cosa, Lee Iacocca. Este hombre en 1979 salvó a una compañía americana que se llama Chrysler. La compañía Chrysler es la compañía de autos americanos de muy buena fama, tiene muy buena reputación, pero en el 79 estaba a punto de caer en la quiebra porque la economía mundial estaba por el suelo, se estaba derrumbando. El petróleo estaba altísimo y empezaban a importar carros europeos y asiáticos. Entonces, esos carros son menos gastones. Entonces, los carros americanos, como son motorzones así, estaban cayendo en la quiebra. Este hombre venía de ser despedido de la Ford. Él puso a la Ford en un punto, pero demasiado bueno. Pero ahí hubo una situación de roce con el nieto de Henry Ford, que es el creador de la Ford, y lo despidió. Entonces la Chrysler vio la oportunidad y dice: este hombre trae un montón de conocimiento, traigámoslo para ver si nos salva. Y efectivamente, ¿sabe cómo hizo este hombre para levantar esa compañía que estaba a punto de caer? Implantó estándares altos de calidad, tanto en administración como en diseño, como en la producción. Eso fue lo que él llegó a hacer. Dice: muchos de nosotros lo que hacemos en las compañías es: la cosa se está poniendo fea, entonces bajemos los gastos aunque la calidad caiga. Y ese hombre no hizo eso. Ese hombre lo que hizo fue, dice: voy a poner estándares de calidad altos en todo sentido, en la administración, en la producción, en todas las líneas de esta compañía. Y así empezó, y esa compañía empezó a levantar al punto que pues llegaron a salir unos modelos que fueron muy vendidos. Salvó a esa compañía implantando eso. Pero ¿sabe qué puso él? Dice: con perseverancia, con persistencia, dice, y con una actitud de nunca rendirse, tomó la disposición de tomar cualquier medida que fuera necesaria para asegurar el resurgimiento. O sea, este hombre en esta compañía tomó la medida que fuera necesaria. Si había que votar a aquel, había que votar a aquel. Si había que comprarlo más caro, había que comprarlo más caro. Pero él tenía que levantar los estándares de esa compañía para que fuera arriba, para que pudiera surgir
aquella compañía. Entonces, ¿por qué yo hablo de esto? Porque ya en el hogar, como en las empresas, es muy fácil perder los estándares, bajar la calidad, bajar las normas, cambiar los valores, aceptar lo que es inaceptable. En la familia es muy fácil perder los valores. En la familia es muy fácil perderse. En la familia es muy fácil decir, no, aquello de la verdad que me voy a calentar la cabeza, mejor no me meto con eso. En las compañías nos pasa, pero en la familia también, porque muchos dirán, yo no tengo una compañía, pero usted tiene una familia. Hay que revisar esos valores que están ahí en su casa. Hay que revisar lo que está pasando ahí. Y necesitamos entonces hacer lo que este hombre dice. Cuán fácil se cansa un padre ante la insistencia de un adolescente y termina permitiéndole lo que sabe que no tiene que hacer. Cuán fácil nos cansamos cuando empiezan ahí a jalar y vaya, y hace lo que sea. Y cuando empiezan a crecer, sabemos que no tienen que estar después de ciertas horas. No importa, porque si no, entonces está llorando aquí, está haciendo por allá. Y bajamos los estándares en nuestras casas. Cuán fácil perdemos nosotros esos valores. Cuán fácil nosotros somos permisivos en nuestros hogares. Y entonces pasa lo que pasa siempre, ¿verdad? Que es el desastre. Necesitamos volver, iglesia, necesitamos volver al manual del fabricante, necesitamos reencontrarnos con los estándares de calidad de Dios para nuestra familia. Dios estableció valores, Dios estableció estándares de calidad para nuestra familia, para cómo criarlos, cómo empezar, cómo hacer las cosas. Pero muchas veces ni siquiera los conocemos, gloria al Señor, pero necesitamos volver a eso. Bendito sea el Señor. Sabes, yo estaba orando para que la iglesia pueda esta noche recibir. Tal vez no es un mensaje que le va a agradar mucho porque a veces nos choca y hacemos las cosas mal. Pues entienda que yo también las he hecho mal. Yo no estoy aquí parado porque todo lo he hecho perfecto. Pero me alegro cuando Dios hace muchos años me dio un mensaje para mi familia y no lo ejecuté posiblemente como Él quería, porque simplemente lo guardé. Pero Él sabía que en ese tiempo era para nosotros. Él sabía eso. Entonces, ¿cómo volver a eso? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo revisar? ¿Cómo poner esas cosas en casa sin que se destruya la cosa? Pues lo más fácil es, para poder entender eso debemos saber que iniciar una familia es como hacer un viaje largo. Iniciar una familia es como hacer un viaje largo. Lo que pasa es que nosotros los chicos somos tan malos que ni para eso servimos, para planear un viaje. Siempre dejamos todo al final, no hacemos reservaciones, no revisamos el carro, no hacemos un montón de cosas, ni siquiera ahorramos y después salimos enjaranados, después salimos con un montón de cosas y salimos chasquilados con el bendito viaje. Pero si nosotros hacemos como que vamos a hacer un largo viaje y empezamos a tomar medidas, ese viaje sería precioso. Aleluya, amén. Entonces, igual cuando vamos a hacer una familia, la gente hoy en día, me gusta, le gusto y me junto y me voy. No se pone a fijarse en nada. No toma las precauciones necesarias, no empieza, mire, que es cristiano, que ama a Dios, que le gusta la palabra. No, eso es de lo de menos. ¿Y a dónde están los estándares de calidad de Dios? ¿A dónde nacen? ¿Dónde es que lo podemos medir? En el trabajo. Porque nosotros los papás somos muy buenos para ver, si tiene un buen trabajo, tiene un buen salario, entonces sí, puede venir a la casa. Esos son nuestros estándares muchas veces cuando tenemos jovencitas como lo tengo yo. Bueno, nunca he puesto eso. Pero gloria al Señor. Bendito sea Dios. Necesitamos entender que la familia es como preparar un buen, largo viaje que dura toda la vida. Entonces, cuando usted va a hacer un viaje largo, lo más recomendable es que usted tenga un mapa. A nosotros, a ninguno de los chicos nos han enseñado a andar con mapas. Bueno, ahora gracias a Dios que está el bendito Waze y va uno de cualquier lado. Pero yo recuerdo una vez en Nicaragua con Richard, que lo veo aquí, una vez íbamos con algo así parecido al Waze y nos metió por una autopista en contra de vía, santo Dios. Casi nos morimos. Porque resulta que la cosa esa nos metió ahí, pero le habían cambiado y en una autopista se sabe que se maneja a alta velocidad. Y cuando nos dimos cuenta fue desastroso, ¿verdad? Fue una vuelta en U ahí porque fue horrible. Pero si usted lleva un mapa bien detallado, a usted no le pasa eso. Es importante llevar un mapa. Es importante ir bien preparado. Entonces,
cuando usted tiene el mapa, usted se siente seguro, usted no se siente perdido. Tal vez no saben dónde está, pero usted sabe que va bien. Entonces, es importante en esto. Me recuerdo del pastor Gerardo, que siempre nos enseña, que dice que esto es un mapa para llegar al tesoro, ¿verdad? Y que aquí están todas las señas para poder llegar a ese tesoro. Ese tesoro que desde chico veíamos nosotros, ¿verdad? En las fábulas y todo eso, cómo iban siguiendo las señas, hasta que alcanzaban lograr y abrían aquel tesoro y eran puras monedas de oro y eran puras cosas de oro. Qué belleza, ¿verdad? Qué rico es poder llegar a ese momento. Pues aquí está la manera de que usted y yo podemos alcanzar el éxito, podemos alcanzar ese tesoro que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, pero necesitamos entender eso. Entonces, para poder entender un poquito acerca de la importancia de tener el mapa, yo quiero que usted abra su Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13. Hay una historia de la Biblia que nos va a ayudar a entender esta parte, porque no se trata solo de este libro. El libro tiene muchas cosas importantes, sin embargo lo que nos importa más es lo que Dios nos dice. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13. Capítulo 13, sí. Vamos a estar leyendo del 1 al 4. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así. Capítulo 13 del libro primer libro de Crónicas. Dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo a David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Oiga, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y el versículo 7 dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Bendito sea el Señor. David propuso en su corazón hacer algo que era lo más importante para ellos: el arca del pacto. El arca del pacto había sido, hace mucho tiempo, no estaba en el lugar que ellos vivían, no estaban en la ciudad de David. Entonces David vino y dice, bueno, reunió todo el pueblo y le dice: ¿qué les parece? Recuerden algo de historia. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. El arca del pacto representaba la potencia de Dios. Porque a través ¿recuerdan cuando Josué, que iban a cruzar el Jordán, y él le dijo: ponga a los sacerdotes delante, que ellos entren hasta donde les toquen el agua con el arca del pacto, y después vienen ustedes atrás? Y dice que cuando los sacerdotes entraron con el arca, el río se secó. Entonces ellos pudieron pasar. El arca del pacto representaba guerras ganadas. El arca del pacto representaba la potencia de Dios con ellos siempre. Entonces, en medio de todo eso, ellos tenían muchos años de no gozar de la presencia de Dios, porque el arca del pacto había sido capturada por el enemigo hacía mucho tiempo atrás. Pero David dice: la verdad es que ya a mí me pusieron rey, ya Saúl no está, ya murió, pues yo voy a traerle el arca del pacto para nosotros, para donde estoy yo. Y reunió a todo el mundo y le dice: ¿qué les parece si nos traemos el arca del pacto de allá de la casa de Abinadab? ¿Ah? Y todo el mundo dice: claro que sí, esa es la presencia de Dios, eso es lo que necesitamos nosotros para que cuando cualquier enemigo viene lo podemos vencer. No es que Él va a estar con nosotros, eso es lo que necesita la familia de hoy en día: la presencia de Dios en su casa y en la mía, la presencia de Dios en su trabajo y en el mío. La presencia de Dios es lo que necesitamos todos y cada uno, nuestros hijos y nosotros los padres también. Pero David tomó la decisión porque a la mayoría le pareció bien. Y entonces hicieron como lo hicieron los filisteos. Los filisteos cuando ellos capturaron el arca, ¿verdad? Se la llevaron a su tierra, porque dice: ahora sí no tenemos el mejor trofeo. Se lo llevaron, pero se embarcaron. Porque cuando el arca del pacto estuvo allá, esa gente no tuvo paz. Porque donde estaba el arca del pacto
ahí pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, el Dios de ellos amanecía volcado, porque no podía resistir la presencia de Dios ahí. Entonces, y empezó Dios a enfermar a todo el mundo. Entonces dice, no, nosotros no la queremos, llévesela por otro lado. Y llegaba a otro lado y empezaba a hacer lo mismo. Entonces, no, llévesela por otro lado. Y todas las ciudades de los filisteos, que eran los enemigos de los israelitas, ya nadie la quería. Dice, no, devolvamos esto. Devolvámoslo porque nos vamos a matar a todos. Entonces, pero devolvámoslo porque es la presencia de Dios, del Dios de los hebreos. Entonces mandaron ofrendas de oro y pusieron un carro nuevo y le pusieron 2 vacas. Dice, pónganle 2 vacas que estén dando de mamar para saber si era Dios o es coincidencia. Dice, pónganle 2 vacas que estén dando de mamar y guarden los terneros y pongan a las vacas que se vayan para el otro país, para los hebreos. Y dice, si las vacas se devuelven es porque no era de Dios. Pero si no se devuelven es porque era Dios, el Dios de los hebreos. Ustedes, la mayoría, tal vez sabrán que cuando una vaca tiene su cría por Dios, ¿quién la separa? Por Dios. ¿Quién separa una vaca de su ternero? Pues esas vacas, cuando las soltaron en línea recta hasta donde llegaron a topar los israelitas, inmediatamente los hebreos agarraron el arca, mataron las vacas, hicieron un sacrificio, con el mismo carro quemaron la leña, y así pasó. Pero eso así fue como fue cuando lo capturaron. Pero el punto de aquí es que David arremedó lo que hicieron los filisteos. El pueblo le dijo, sí, nos parece bien, hagámoslo. Pero la embarcada fue que cuando fueron a traer el arca de la casa de Abinadab, y cuando iban hacia la ciudad de David, el carro dice tropezó. Y cuando tropezó, Usa, que ahí dice Usa y Ahí lo iban custodiando, Usa cogió el arca porque se iba a caer. Y cuando cogió el arca, Usa murió. Entonces David se deprimió y dice, manda la parada. Y íbamos a llevar el arca a nuestra ciudad, pero Dios no quiso. Dios más bien condenó a un hombre inocente. Entonces la dejaron guardada por otro montón de años. ¿Sabe qué fue lo que estaba pasando? Que David tomó consejo de la gente. David tomó consejo de su inteligencia, pero no tomó consejo de Dios. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Gloria al Señor. Esa es una historia que ahorita vamos a entenderlo todo. Ahora, ¿por qué perdió Israel la gloria de Dios? Bueno, aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante que yo quiero que usted escuche. Cuando el arca fue capturada por los filisteos porque ellos habían empezado a hacer muchas cosas que a Dios no le agradaban. Entonces ellos fueron derrotados. Y en esa primera guerra perdieron 4,000 hombres. Entonces dicen los israelitas, traigamos el arca del pacto para que vean esto lo que les va a pasar. Apenas venga ese arca, nosotros lo vamos a vencer. Y así hicieron y la trajeron. Pero ellos volvieron a caer derrotados y murieron 30,000 hombres. Entonces la pregunta es, ¿por qué perdió Israel la gloria de Dios? ¿Por qué cuando el arca del pacto llegó al campo de batalla, Dios no estuvo presente ni ayudó a Israel a vencer sus enemigos? ¿Por qué murieron los sacerdotes? Porque ahí fue cuando se cumplió que se murieron los hijos de Elí. Y Elí murió el mismo día también. ¿Por qué el símbolo más sagrado de Israel cayó en manos de los filisteos? Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, venimos, cantamos, adoramos, hacemos muchas cosas. Y sin embargo vamos al trabajo y salimos derrotados. Vamos a nuestra casa y nuestros hijos andan mal. Vamos a hacer las cosas, tratamos de hacer las cosas bien y no están sucediendo como uno desea que estén sucediendo. ¿Por qué es que pasan cosas así? ¿Por qué es que las cosas no pasan como uno deseara? Como David deseó que llevarse el arca para allá y simplemente ya la tengo aquí y tengo el poder de Dios y tengo la presencia de Dios y todo me va a salir bien. Todos queremos eso, pero Dios ha dejado su estándar, sus valores. Él ha dejado las cosas ya escritas que ustedes y yo no nos podemos brincar. Y cuando el pueblo de Dios hace como Él quiere, entonces suceden otras cosas. Entonces, en medio de todo eso, Israel perdió el modelo.
Israel había perdido el modelo, cómo había que trasladar el arca. Dios había sido claro cómo se tenía que trasladar esa arca. Dios había sido específico cómo tenía que hacerse. Y los israelitas perdieron ese modelo. Ahora, ¿por qué lo perdieron? Es la pregunta. ¿Por qué a veces las cosas no salen? ¿Por qué lo perdieron? Y yo les voy a decir eso. Vea, lo primero que la Biblia nos enseña es que tenían un sacerdocio corrupto. Los hijos de Elí, en aquel tiempo, ellos es el sacerdocio que cuando el arca cae en las manos de los filisteos, dice que eran hombres impíos, no conocían a Dios, eran los profesionales del templo, eran los sacerdotes, pero no conocían a Dios. Su comportamiento era pecaminoso, tenían relaciones sexuales con las mismas personas dentro del templo. La falta de control de la vida sexual conduce a destrucción cuando no se hace con los estándares de calidad de Dios, cuando no se hacen conforme a Dios lo dejó. Amén. Más que una mala noticia, es que usted y yo debemos aprender a hacer las cosas bien, para que entonces las cosas sucedan correctamente. Entonces, el sacerdocio era un sacerdocio corrupto. Los hijos de Elí hacían como les daba gana. Ellos vivían haciendo dentro del templo como querían. Entonces, ese sacerdocio, que era el encargado de presentar los sacrificios, que era el encargado de hacer las cosas para Jehová, estaban sucias sus manos, estaban sucias sus vidas. Ese era uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Hoy en día, ¿quiénes somos los sacerdotes de Jehová? El pastor. No, la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Usted y yo somos sacerdotes de Jehová. Pero yo soy mujer, usted es sacerdote de Jehová. Entonces, ¿cómo estamos ejerciendo ese sacerdocio nosotros? El sacerdocio personal. ¿Cómo estamos presentando nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos siendo limpios? ¿Estamos consagrando nuestra vida diariamente? ¿Estamos haciendo las cosas como a Dios le gusta? Porque ese es uno de los problemas que tenía el pueblo de Israel, que el sacerdocio era corrupto. Ustedes y yo tenemos que presentar un real sacerdocio como Él lo hizo ya por nosotros. Entonces nos toca a nosotros diariamente presentarnos delante de Dios. Y si hay una mancha por ahí, presentarla y pedirle perdón y decirle: Señor, me arrepiento de tal cosa, límpiame de tal cosa. Para que usted pueda presentarse bien y presentar bien a su familia también. Había un sacerdocio corrupto en ese tiempo. Menospreciaban los sacrificios, el tabernáculo, y deshonraban a Dios. Esa era otra falla que estaba sucediendo ahí. Menospreciaban los sacrificios, el tabernáculo, y deshonraban a Dios. Su pecado era muy grande, no solo contra el hombre, sino contra Dios. ¿Sabe por qué contra el hombre? Porque ellos tenían que traer los sacrificios a los sacerdotes, y los sacerdotes presentárselos a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Miren, chas, le daban por la jupa, cogían lo mejor para ellos cuando lo mejor era para Dios. Entonces deshonraban los sacrificios, no les importaba, porque Dios pedía que los sacrificios fueran lo mejor. Dios pedía lo mejor del pueblo para Él. Dios le pedía al pueblo que trajeran lo mejor, y ellos traían más o menos de ahí, y tras de eso los sacerdotes terminaban de hacerlo mal. Hoy en día nosotros somos esos sacerdotes y estamos muchas veces menospreciando los sacrificios de Jehová. ¿Cuáles son los sacrificios que nosotros presentamos a Dios hoy? Sacrificios espirituales, nuestra oración, nuestra lectura bíblica, nuestra ofrenda. A veces echamos simplemente lo que nos sobra, o así, para que me vean que eché. Y yo no le estoy diciendo eso porque yo ocupo plata y necesito que usted eche. Yo necesito que usted presente sacrificios correctos, que Dios le ha bendecido a usted, y sea usted responsable de hacer la cosa que Dios le ha dado. Bendiga y glorifique a Dios de la manera correcta. Sea un buen sacerdote, porque ellos deshonraban los sacrificios. Ame al prójimo, ayúdele al prójimo allá afuera. Ese es otro sacrificio espiritual. Hay muchos sacrificios espirituales que usted y yo estamos llamados a hacer y presentar delante de Dios. Hagámoslo correctamente, porque a veces ni siquiera nos fijamos en si le ayudamos a alguien hace un mes, hace 2 meses, hace un año. Necesitamos presentar esos sacrificios correctos. Y dice, deshonraban el templo. Muchas veces, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo.
Ellos deshonraban el templo porque ahí se acostaban con prostitutas adentro del templo. Ahí hacían un montón de cochinadas. Hoy el templo de Dios es tu cuerpo y el mío. ¿Cómo estamos presentando ese cuerpo a Dios? Porque estaban deshonrando el tabernáculo. Y el tabernáculo, usted y yo sabemos que es este cuerpo ahora para Dios. Y deshonraban de esa manera a Dios. Dice, el beneficio propio, la ganancia deshonesta, el dinero siguen causando que muchos sacerdotes preocupados solo por el beneficio personal. Hoy en día, muchos de nosotros nos pasa que ahí es donde usted y yo tenemos que revisar, que nos estamos preocupando más por lo material, nos estamos preocupando y dejando a Dios a un lado, como que si Él no importa, y el único que te provee y el único que te da las cosas es Dios. Te da la salud y te da el trabajo y te da la familia y te da todo lo que tienes. Entonces tienes que presentarlo correctamente. Había total desorden en las familias. Estamos presentando por qué cuando el arca llegó ahí a la guerra, que hasta los filisteos tuvieron miedo. Oiga, cuando ellos oyeron que el arca llegó ahí ante el campamento del enemigo, de los israelitas, dice, ahora sí trajeron la presencia de su Dios. Y de esa hemos oído que ha destruido a cualquier cantidad de reyes. Pero dice, pero vamos a ir a luchar con valor. Pero Dios ya no estaba con los israelitas. Ya Dios se había apartado de ahí por esas cosas que estamos hablando, porque ya Él no estaba ahí. Y por eso perdieron y murieron 30,000 ese día. Dice, había total desorden en las familias. Los sacerdotes eran los primeros que daban el mal ejemplo de familias desordenadas. Elí, por ejemplo, que era el sumo sacerdote, perdió autoridad espiritual con sus hijos. Todo lo que atinaba Elí a decirle a los hijos es, ahí escucho que te tienen mala fama. Oiga, un sacerdote le decía, escucho que ustedes tienen mala fama. ¿Habremos escuchado algo así por ahí? De padres con sus hijos. Por ahí escucho que se robaron algo. Por ahí escucho que andan en drogas. Por ahí escucho y no les dicen nada. Elí apenas fue que les dijo, por ahí escucho de su mala fama. Total desorden en la familia. Aleluya. No es nada bueno lo que oigo de ustedes. Santo. Eso le decía Elí. Oiga, Elí era el sumo sacerdote. Y eso es lo que les decía a los hijos. No oigo muchas cosas buenas de ustedes. Por Dios. Ellos hacían lo que les daba la regalada gana en el templo. Elí había perdido la autoridad espiritual en ese lugar. Sus hijos no le prestaban atención. Sencillamente no escucharon la voz de Elí. Y por eso Dios le mandó a decir que Él los iba a quitarle toda la descendencia, toda, que no iba a haber nunca ni un anciano en esa familia. Y para muestra, los dos hijos iban a morir el mismo día. Y así pasó. Porque la gloria de Dios se apartó. Porque las familias estaban totalmente desordenadas. Cuando un padre renuncia al privilegio y a la responsabilidad de ser padre, pone en peligro a sus hijos. Escuche, papá y mamá, cuando un padre y una madre renuncia al privilegio y a la responsabilidad de ser papá o mamá, los pone en peligro. Los pone en peligro. Elí le tenía más temor a incomodar a los hijos que temor a Dios. Y eso nos pasa muchas veces. Elí le tenía más temor a molestar al hijo, que le tenía que llamar la atención, lo tenía que poner en disciplina, le tenía que hacer algo, y por miedo a ellos, porque no se molestaran, prefería quedar mal delante de Dios, porque como Dios lo perdonaba seguramente según él, pero por eso es que Dios pues se apartó de ellos, se apartó totalmente de ellos. Aleluya. Dice, era un pueblo sin palabra de Dios. Otra cosa, la palabra de Jehová, y lo dice ahí en esa escritura, no la voy a leer toda, escaseaba, dice, en aquellos días. No había visión.
Esa era otra cosa por la cual la presencia de Dios ya no estaba ahí. El poder de Dios ya no estaba con ellos. Ellos iban solos. Ellos creían que la presencia de Dios era aquella caja. Pues no, a Dios nadie lo tiene encerrado, porque muchas veces nosotros lo tenemos aquí como en la bolsa. Solo lo sacamos cuando lo ocupamos. A Dios nadie lo encierra. Entonces, en aquellos días, dice, escaseaba la palabra. No había visión. La gente era, hoy es como religión, no relación con Dios. Y Dios lo que anda buscando es que usted y yo tengamos relación con Él. No que usted sea un religioso. No que yo vengo los sábados y levanto las manos y hago todo bien precioso y después en toda la semana no lo busco. Esto de mensajes con usted y conmigo. Este mensaje es para usted y para mí. Dios no anda interesado en que usted venga solamente a brincar el sábado o venga a ofrendar el sábado y no falle eso. Dios quiere una relación personal, íntima con cada uno de nosotros, como papá o como hijo también. ¿Estaremos cayendo en alguno de esos errores de Israel? Desgraciadamente algunos han olvidado o no conocen el modelo de Dios para la familia. Vamos a la iglesia, cantamos, danzamos. Nuestros hijos, gloria al Señor, están en la iglesia. Pero en nuestros hogares no estamos honrando a Dios. Como padres, aceptamos la responsabilidad de proveer las necesidades materiales en el hogar, pero somos negligentes cuando se trata de ocupar el lugar de liderazgo espiritual, la posición de autoridad que Dios nos ha encargado. Estamos dispuestos a ir a trabajar y quemarnos la espalda y molernos el lomo y hacer lo que sea para llevar la comida a la casa, pero cuando llegamos a la casa no hacemos lo que tenemos que hacer. Ya era suficiente con ir a trabajar, ya es suficiente con todo lo que yo hago, así que ustedes vean cómo se la juegan. Pues no, papá, así no es. La responsabilidad es suya y mía, suya y de su esposo, de su esposa. Porque si no, las cosas, por más de que usted se mate, por más de que usted se parta el lomo, no va a funcionar así. Dios quiere que la presencia de Dios esté con usted y esté con sus hijos también. Ahora, pastor, iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Habrá algo que hacer? Bueno, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para cambiar aquella situación? ¿Qué hizo Dios? Y vamos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, porque Dios no nos va a dejar solos. Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su palabra nos ha acompañado desde miles de años atrás. Él nunca ha dejado solo a los padres ni a los hijos. Él nunca nos ha dejado solos. El asunto es que no conocemos qué es lo que nos está pidiendo. Dice su palabra en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 35. Dice: estaba pasando todo aquello, ¿verdad? En ese momento. Y bueno, ya había pasado, pero dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Aleluya. ¿Sabe? Dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo hoy con usted y conmigo. Nos está levantando, nos limpió, decía la sangre, ahora que decía la canción, la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Él nos está preparando para que usted y yo levantemos ese carácter que necesitamos para poder enfrentar las dificultades, para tener verdaderamente fuerza del Espíritu Santo para vencer en todo tiempo y dejar de ser negligentes con las cosas que tenemos que ser diligentes. Porque Él dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Familias conforme al corazón de Dios. Dios es el que te ha levantado a ti y me ha levantado a mí. Usted no se ha levantado solo. Yo le doy la noticia esta noche: usted y yo, Dios nos ha levantado como sacerdotes fieles, pero en su presencia vamos a encontrar la fuerza para poder vencer. Y vea lo que dice, vea que es en su presencia. Dice, gloria al Señor, para que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Amén, carácter.
y andará delante de mí ungido todos los días. El ungido, usted y yo necesitamos andar ungidos, usted y yo necesitamos andar con la fuerza, usted y yo necesitamos andar con el Espíritu Santo todos los días para que podamos vencer en todo tiempo y que todas esas cosas que están pasando en nuestro hogar tengamos la fuerza y la sabiduría para hacer los cambios que haya que hacer. Eso es lo que necesitamos. Y sigue diciendo en el capítulo 3, ahí mismo, en la misma hoja prácticamente, versículos 19 y 20, dice: y Samuel creció. Ese sacerdote que él se levantó era Samuel. Y dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Gloria al Señor. ¿Sabe? Dios dijo: y yo me voy a levantar un sacerdote fiel. Aleluya. Y dice: y yo voy a dejar que él ande conforme a mi corazón y mi alma, y lo voy a ungir para que él anda con ese poder siempre. Aleluya. Y dice: y Samuel creció. Y dice, hay algo muy importante que es lo que yo quiero que usted esta noche se lo lleve para su casa y no lo suelte nunca más. Dice: y no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. ¿Sabe? Toda la palabra que se predica en este lugar, toda la palabra que usted lee, que ponemos ahí en los grupos, toda esa palabra, usted tiene que permitir, no tiene que permitir que se caiga a tierra. Que si va a caer en una tierra, que caiga en una tierra fértil, en una tierra que sepa dar fruto, porque Dios es el mismo que lo va a suscitar ese fruto. Pero usted y yo somos negligentes. Viene una palabra por aquí, pasa por allá, pega por allá, cae otra por aquí, cae aquí al lado. No estamos deteniendo la palabra porque no estamos siendo obedientes a su palabra. ¿Qué dice Santiago 1:22? No siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Usted y yo, cada palabra que escuche, no deje que caiga a tierra, no deje que se le vaya. Dios la tiró para usted, Dios la tiró para usted, Dios la tiró para usted, para que su familia sea levantada, para que su familia sea prosperada, para que su familia sea lo que Él quiere que sea y no lo que el diablo está haciendo. Es Dios el que ha dicho la palabra, no soy yo. Es Dios el que está diciendo: yo te he levantado, yo te limpié, yo te unjo para que andes con poder. Hoy es el tiempo que usted y yo tenemos que sacudirnos ya. Si lo hemos hecho mal, pero arrepintámonos y Dios va a hacer cualquier cambio en tu casa y en la mía y en esta iglesia también. Ya es tiempo de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Me suscitaré un sacerdote fiel. Usted y yo somos esos sacerdotes que ya Él levantó. Créalo, porque Dios lo ha hecho. ¿Qué es lo que Dios soñó cuando diseñó la familia? ¿Qué es lo que Dios soñó cuando diseñó la familia? Aquí está en su palabra, y no dejes que esa palabra caiga a tierra. ¿Cómo anhela Dios que sea nuestro hogar? Dios está buscando padres fieles que hagan conforme a su corazón. Samuel es ese hombre que Dios levantó. Igual que Samuel, necesitamos tomar cada palabra, cada mandamiento, cada principio de Dios sin dejar caer ninguno a tierra. Usted y yo tenemos que ser como Samuel, agarrar todo lo que Dios nos manda y empezar a ejecutarlo en casa. Tome, y tiene que conversar con sus hijos, converse. Si tiene que conversar con su esposo, converse. Si tiene que conversar con su esposa, converse. Pero no deje caer la palabra a tierra, porque si no, nada va a cambiar en su casa. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios. La clave para edificar correctamente, para tener éxito. ¿Quién no quiere tener éxito en su casa? ¿Quién no quiere que sus hijos sean lo mejor? ¿Quién no quiere que pasen las cosas verdaderamente? Pues es siendo un sacerdote fiel en casa. La Biblia es el mejor mapa para edificar la familia. La palabra de Dios es la mejor oportunidad para que usted no se equivoque, para que usted pueda viajar ese viaje hermoso y larguísimo que Dios nos llamó. Ahí está en la palabra todo lo que usted y yo necesitamos saber. El orden divino de los hogares, la gloria de Dios manifestarse en casa. Aquí está cómo eso pasa. Y ya usted muchas cosas las sabe. Nuestro hogar no está condenado al fracaso. Escuche, iglesia, tu hogar no está condenado al fracaso.
Algunos el diablo le ha dicho: usted no puede, sus hijos no pueden. Y usted ha escuchado eso muchas veces de muchas predicaciones. Y yo hoy le digo: su hogar no está destinado al fracaso. Ya es tiempo de entender que sí se puede. Sí se puede. ¿Cuántos hace unos años creíamos que llegar a jugar al Real Madrid era imposible? Y hoy uno de nosotros fue campeón de la Champions. Sí se puede, todo lo que usted se proponga, pero hágalo conforme al corazón de Dios. Usted vio a Navas y lo vio arrodillado ahí con las manos para arriba, porque la gloria hay que dársela a Dios. Él es el que la merece. Estaba el estadio llenísimo, pero la gloria era para Dios, no era para él. Nuestro hogar no está condenado al fracaso. Miren lo que hizo David en Primera de Crónicas, capítulo 15. Y con esto termino. Bueno, leo un testimonio y nos vamos, pero no deje caer palabras a tierra. Vea lo que hizo David para que usted entienda el mensaje completo. En el capítulo 15, en el versículo 2, dice, ¿se acuerda? Él reunió al pueblo y le dijo: está bien que nos traigamos el arca, está bien que la presencia de Dios venga con nosotros. Claro, tráigasela. Y dice que iban celebrando, todo el mundo iba cantando y brincando como estábamos ahora aquí. Pero cuando la arca se cayó, se iba a caer, Usa la agarró y murió. Y vea lo que descubrió David cuando empezó a investigar. Dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Sigue diciendo en el 13, en el mismo 15:13, dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Cuando no le buscamos a Él según su ordenanza, según sus estatutos, nos pasan muchas cosas malas, de esas cosas que nos han estado pasando muchas veces, porque hacemos las cosas como nos da la gana, no como Dios dice en su palabra. Por eso murió Usa, porque David no entendió y lo quiso hacer a su manera. Él no tenía malas intenciones. David no tenía malas intenciones y era un buen pensamiento, era algo bueno, era una buena idea traer la presencia de Dios a casa. Pero no se puede hacer como a usted le da la gana ni a mí. Tiene que ser como Él ha dicho. Sigue diciendo en el versículo 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel. Hay que santificarse para que eso pase. Hay que buscar consagración para que eso pase. Usted y yo ya fuimos lavados por su sangre, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él no va a morir más, pero usted necesita buscar consagración cada día. Y el versículo 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Las cosas, usted puede ser una buena persona, usted puede tener buenas intenciones, usted puede hacer mucho bien allá afuera, pero si no lo hace como Dios dice, no le va a servir de nada. No, perdone que sea tan aguafiestas, pero no le va a servir de nada. Tiene que ser como Dios dice. Y si usted está militando en una iglesia como esta, métase en lo que la iglesia manda, métase en lo que la iglesia está llevando a cabo. Y si hay algo que está mal, venga y hable con el pastor, pero sea obediente, porque si no, entonces no le van a funcionar las cosas. Sea obediente. Para terminar, y ahora sí es cierto, quiero leer un testimonio que está aquí. Bendito sea Dios. Dice así: escuche qué importante. La familia Dobson. Algunos hemos oído hablar de Dobson, James Dobson. Ahorita van a saber quién es.
Durante el sepelio de su padre, James Dobson, reconocido autor cristiano, expresó: él está en el sepelio del papá de él, que se llamaba igual que él, y él viene y toma esta posición que tengo yo ahorita y empieza a leer esto y dice, posiblemente él no lo leyó, él lo dijo, pero yo sí lo voy a leer porque es su testimonio, no es mío. Dice, él refiriéndose al papá: este hombre, posiblemente estaba ahí al lado el cuerpo, no solo era mi padre y mi amigo, sino también una fuente de inspiración para mí. Pocas personas advierten que en realidad la mayor parte de lo que escribo es expresión de sus perspectivas y enseñanzas. Los momentos más felices de mi vida tuvieron lugar a su lado. Un intenso amor y afecto definió el marco de nuestra relación de por vida. Había entre nosotros una intimidad y unidad que me hacía desear ser como aquel hombre, que me hizo adoptar sus valores como propios, hacer míos sus sueños y aceptar a su Dios como el mío. James Dobson, padre, era un hombre de muchos amores. Su mayor amor era el que tenía por Jesucristo. Cada uno de sus pensamientos y acciones estaba motivado o influido por su deseo de servir al Señor. Mi padre también amaba intensamente a mi madre. ¿Cuánto necesita nuestra sociedad esposos y padres que se comprometan con sus familias? Hombres decididos a salir adelante en esta importante responsabilidad. Mi padre era uno de estos hombres y su entrega a mi madre creció constantemente a lo largo de 43 años de matrimonio. Muy pocas personas percibieron plenamente la profundidad del amor que mi padre tenía por aprender. Mi padre tenía un insaciable deseo de aprender y alternaba sus intereses entre la biología, la física, la astronomía, la ecología, la teología, la política, la medicina y las artes. Por último, mi padre me amaba. Lo he sabido desde que podía tener conciencia de ello. Durante mis 41 años de edad, he estado extendiendo mi mano hacia él y siempre ha estado ahí. Dan y Ryan, él se vuelve él y le dice a sus hijos: su abuelo era un gran hombre, no porque fuera presidente o porque vayan a recordarlo en los libros de historia. Era grande por su compromiso incondicional con la fe cristiana. Y si yo, escuche, oigan, dice él, y si yo puedo ser para ustedes al menos la mitad de lo que él fue conmigo, sin duda ustedes, le dice, serán también unos hijos afortunados. Nuestras familias, Casa de Pan, necesitan esa clase de hombres. Hombres que amen a Dios, que amen a su esposa, que amen aprender y que amen a sus hijos. Cuando me refiero a hombres, hombres y mujeres. ¿Cuál fue el fruto de la vida del padre James Dobson? Dice, su nombre nunca apareció en los periódicos, pero su hijo James Dobson, el que estaba hablando ahí, es el fundador y presidente de Enfoque a la Familia, una organización dedicada a la preservación de la familia, que produce programas radiales que son escuchados en 116 países por más de 200 millones de personas diariamente. Es autor de 20 éxitos editoriales que han ayudado a millones de familias. No, dice, el padre de James Dobson no era famoso, pero su legado, su hijo, ha bendecido al mundo entero. Mira, cuando yo oigo esto, a mí se me parte el corazón, porque todavía estoy lejos de eso. Yo sé que mis hijas me aman y yo las amo a ellas con todo mi corazón, pero me falta enseñarles más. Me falta enseñarles verdaderamente el camino correcto. Aún todavía me falta mucho.
Y me parte el alma de saber que hay otros que todavía no lo están ni empezando a hacer. Qué rico es que cuando usted y yo muramos, nuestros hijos puedan decir algo así. Qué rico es que si usted y yo no llegamos a ser famosos, pero que nuestros hijos alcancen la gloria de Dios y mucha gente sea bendecida. Vale la pena hacerle caso a Dios. Yo creo que no hay nada más importante. Por eso yo pregunto otra vez, ¿qué es lo más importante en tu vida hoy? ¿Qué es lo más importante para ti en este día? ¿Es de verdad tu familia? ¿Es de verdad tus hijos? ¿Es de verdad tu esposo o tu esposa? Dios está trayendo un avivamiento. Dios está trayendo, como les decía un día esos, una apertura del mar, porque milagros y muchas cosas que Él ha dicho que van a pasar en el 2016 están pasando y van a pasar más. Pero necesitamos presentarnos como un sacerdocio real, verdadero, ungido, consagrado. Si usted se ha equivocado hasta el día de hoy con sus hijos, le voy a decir, no importa si usted hoy toma una decisión en su vida. Por más que usted se haya hecho mal, por más que usted lo haya volado, pero si usted hoy toma una decisión en su vida de hacerlo diferente, si usted hoy toma una decisión completamente diferente a la que ha venido ejecutando en su vida, en su familia, no importa todo lo malo que hizo. Pero si usted hoy no ha venido haciendo las cosas tal vez muy bien y quiere seguir caminando por ahí, usted está condenando a sus hijos y está condenando a su misma vida. Porque Elí, el día que le llegó la noticia de que sus hijos habían muerto y que habían atrapado el arca, ¿sabe qué le pasó? Dice que se fue hacia atrás y se desnucó. Murieron todos. Y para rematar, la nuera que estaba embarazada dio a luz un hijo y le llamó Icabod, que significa la gloria de Jehová es traspasada. No permita que la gloria de Dios sea traspasada en su vida. Más bien que la gloria de Jehová lo llene completamente y usted camine como Dios quiere que camines. ¿Quieres inclinar tu rostro?